mesa de conversación, en esta jornada le damos una bienvenida. Nos acompaña el CEREMI de Gobierno en la región de Los Ríos, el nuevo CEREMI de Gobierno, don Víctor Godoy Millán. ¿Cómo está? Bienvenido, CEREMI. Gusto de tener entre nosotros, gusto de conocerle también y gracias por acceder a esta importante entrevista de esta jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias a la invitación de la Radio Diferencia. Yo te preguntaba al principio cuántos años ya la radio está aquí. Bueno, pasaron el cuarto de siglo, así es Sí, que la verdad es que sí. 26 años. ¿Eh? Sí, Eso bastante es tiempo. una responsabilidad enorme. Los medios saben bien de eso, digamos, las radios en especial, yo diría. Eh, yo, bueno, soy de radio también, harto cariño también por este tipo de trabajo que no solamente uno siempre dice es súper sacrificado y todo, pero yo creo que al contrario es una alegría, te llena la vida de buenos momentos la radio y te llena de un vínculo con la comunidad que no logras en otros medios probablemente, Es incomparable ese ¿cierto? vínculo con la comunidad, Sí, esa magia que uno de repente dice de claro, poder llegar a las personas, claro. ¿cierto? Aún no conociéndolas, a través Así que un saludo para la comunidad del también. medio. Bueno, Sí. muchas gracias, Seremi. Preguntarle de inmediato cómo ha sido, ¿cierto?, desde la instalación del gobierno hasta la fecha, que han pasado algunas semanas ya, preguntarle cómo ha sido la instalación del gobierno, al menos acá en la región de Los Ríos, en la seremía de lo que es la gobernación, todo lo que tiene que ver con aquello. Sí, sí, bueno, uno dice instalación, nosotros lo conversábamos, yo le decía a la delegada presidencial Paola Peña Ujú. Marín, eh, que es una buena amiga, pero también es una dirigente política de trayectoria, que ahora asume la delegación presidencial a nombre del presidente Gabriel Boric y que nos ha permitido también estar en estos equipos desde, incluso antes del 11 de marzo, nosotros veníamos trabajando un poco en este diseño, en tratar de entender un poco también cuál es el rol del gobierno en un Chile que ha ido cambiando fuertemente. Y eso lo hemos tratado de traducir en este mes. En lo personal, la Secretaría General de Gobierno cumple una serie de roles que ya podemos conversar, pero que no hemos estado aquí desde hace una semana en la práctica, pero desde antes ya veníamos también tratando de asumir un poco la responsabilidad que esto significa. En principio, hablamos más de hacer presencia que de instalarnos, porque en rigor uno lo que hace es eh, tratar de estar más disponible que lo que tradicionalmente sucede. ¿Por qué? Porque en el Chile actual la idea de un gobierno cercano ya no es solamente un gobierno que esté, comillas, disponible, ¿no? Como para una llamada, una solicitada, o sea, pedirle algo concreto, etcétera, sino que también hay un interés, yo diría, en la comunidad porque los gobiernos sean parte de la vida de las comunidades. O sea, que estén en los lugares, que entiendan de primera fuente cuál es el problema y que discutan y conversen y transparenten lo que sucede con la posibilidad de una solución. Que ustedes comprenderán, claro, normalmente es difícil resolver déficit, no sé, a nivel nacional hay déficit de 600.000 viviendas y el programa de gobierno contempla en términos prácticos llegar a unas 260.000 en los 4 años. Entre paréntesis, la región de Los Ríos es una de las regiones que tiene mayor problema de escasez de vivienda. Entre paréntesis, Sí, solamente, ya que tocó el tema. sí, y a nivel nacional hay situaciones que son complejas en la región metropolitana. Obviamente los campamentos son de cientos o miles de familias. En nuestra región, nosotros en la capital regional nomás tenemos varios campamentos que son históricos, pero que son, tú sabes lo que pasa con los campamentos, o sea, cuando se resuelve mínimamente una situación de falta de vivienda, aparecen nuevas necesidades inmediatamente. Por lo tanto, los campamentos son una especie de espacio intermedio entre lo que puede ser un derecho y lo que puede ser una demanda inmediata, digamos, una urgencia, ¿no? El derecho es algo que, o sea, nosotros creemos que la vivienda como derecho es una cuestión sobre la cual nosotros debiéramos como Estado asumir un compromiso histórico, ¿no? Que la vivienda pase a ser un derecho, así como uno dice, nosotros tenemos derecho a una buena educación, nosotros tenemos derecho a una buena vivienda. No es un regalo, no un subsidio.
Un derecho. Es un derecho y el subsidio es lo mínimo, porque no, obviamente no basta con el subsidio, pero ya es algo y eso es lo mínimo para un país que efectivamente tiene grandes necesidades en la región. Entonces, en resumidas cuentas, ¿es una prioridad para el Sí, gobierno actual el sí, tema de vivienda? exacto. Y hay situaciones que yo creo que ahí los comités saben muy bien cómo hay que ir avanzando. Los comités de vivienda en este minuto, por ejemplo, nos ha pasado ya con varias situaciones, especialmente en el caso de Neltume, donde hemos estado, en el caso de Malalgue, donde se está trabajando, esta misma semana hubo reuniones al respecto, en el caso de Valdivia también, y seguramente en Payaco y en todas las comunas, pero los comités de vivienda son los que debieran liderar esta urgencia, ¿no? Porque son los que mejor están preparados para poder socializar la necesidad y los pasos a seguir. Entonces ahí yo haría un llamado efectivamente a que los comités de vivienda se junten, coordinen acciones, se comuniquen con nosotros y que podamos facilitar, en nuestro caso en la Secretaría General de Gobierno podemos facilitar comunicación con el Servio, con el MIMBU, con bienes nacionales, muchas veces varios ministerios que tienen que incorporarse en una solución. El propio gobierno regional ha estado muy preocupado de ello, el gobernador Luis Cubertino ha sido muy relevante porque él tiene una noción muy clara de la necesidad que hay de vivienda. ¿Podría ser un mecanismo ese que usted acaba de mencionar, esa estructura, esa forma, para de alguna manera, digo yo, en lo personal se me ocurre en este minuto acortar de alguna forma este largo proceso de los comités de vivienda, y estamos hablando de 10 15 20 años, que se demora un comité de vivienda para que pueda obtener finalmente cierto los usuarios o parte del comité su vivienda propia? Ahí es cuando ya no es un derecho. O sea, si tú tienes un comité de vivienda que tiene 20 años esperando, que le han entregado subsidios de papel entre medio, ¿no? Te entregan un papel que dice que tienes un terreno disponible. Correcto. Pero de ahí a que se resuelva la construcción, Que sea un hecho. todo el proceso, claro. Claro. Entonces a veces lo que hay que hacer, y esto lo hemos ido aprendiendo, un poco te mencionaba el gobernador por eso, lo hemos ido aprendiendo también en terreno, pero también con los que ya llevan años en la administración. Y es que a veces lo que hay que preocuparse es de agilizar ciertos procesos. Entonces a veces un pequeño acto de compromiso de las autoridades sirve mucho porque eso permite que uno diga ya, en 2 semanas más vamos a tener un encuentro en el que vamos a ver cómo se ha ido avanzando. En 2 semanas después vamos a ver cómo se ha ido avanzando en lo que acordamos en esa reunión. Correcto. Y de esa manera se va a poder no solucionar todo rápidamente, pero acortar esas distancias enormes en el tiempo de que nosotros hemos visto. El caso de Neltume es crítico y de esa manera se está trabajando, por ejemplo. Bueno, preguntarle también, quizás volver un poquito atrás, ¿Sí? ¿cuáles son las principales funciones o las principales funciones que tiene finalmente la Seremía de Gobierno en los Ríos para la gente de día que nos ve, que nos escucha, cierto, para que entienda cuál es el rol que cumple en este caso su persona? Sí, la Seremi de Gobierno, así se le conoce tradicionalmente, a veces tiene roles que son bien distintos, digamos. En algún caso yo te mencionaba facilitar un vínculo con la autoridad, ¿no? Nosotros debiéramos estar disponibles para ello. A veces no se sabe con quién acudir o dónde acudir. Bueno, lo que podamos nosotros apoyar, especialmente en las organizaciones sociales, tenemos que cumplir ese rol y no es algo que no nos cueste hacerlo, digamos, sino que es parte del compromiso. En términos generales, y el ministerio, tú sabes, la ministra es Camila Vallejo Dowling, ella es parte, digamos, de un diseño también, ella junto con las subsecretarias, con los equipos regionales, nos hemos reunido varias veces, todavía vía Zoom, ¿no? vía telemática, pero nos hemos reunido un poco en función de dos conceptos esenciales, uno es la participación y otro es la comunicación. La participación en función del trabajo con las organizaciones. Si las organizaciones creen necesario, se comunican con nosotros y podemos hacer sesiones de trabajo en terreno, ya, y ya mencionaremos algunas de las iniciativas que vamos a ir desarrollando en este tiempo. Y el área de comunicaciones es enorme, ¿no? A nivel nacional, pero a nivel local queremos darle precisamente ese valor que tiene, por eso estamos en la radio ahora, digamos, y por eso estamos también en La Diferencia, o sea, nos interesan medios, dialogar con los medios directamente y dialogar en función de temas locales. Y eso es algo que estamos recién comenzando, probablemente esta primera conversación
sea todavía muy de intención, ¿no? De posicionar preocupaciones, pero ya podremos avanzar un poco también en hacer iniciativas conjuntas. O sea, podríamos perfectamente aprovecharnos de la buena voluntad de las radios locales y encontrarnos aquí con dirigentes sociales. O sea, podríamos hacer una buena conversación Eso es muy respecto bueno, de de hecho, situaciones sí, concretas correcto. de la comuna de Payaco aquí en esta mesa. Y ya no están los dos conversando así como buenos amigos, sino que incorporar agendas, ¿no? Incorporar prioridades, ¿no? Y eso, nosotros facilitar la comunicación de esos elementos a nuestro gobierno en general, a las otras CEREMIs, la propia delegación presidencial, etcétera. Bueno, importante analizar un poco todos estos puntos, porque son finalmente, de alguna manera, creo yo, en lo personal, el sello que usted quiere instalar también desde su visión, ¿verdad?, en la seremía de gobierno. Cada seremia tiene diferentes, Sí, claro. diferentes sellos, diferentes visiones al respecto para concretar finalmente una misión que es la que tiene el gobierno presente, el gobierno turno, que es el gobierno del presidente Gabriel Boric actualmente. Preguntarle, Seremi, de inmediato también acerca, usted decía recién, varios mecanismos, varios parámetros, entre ellos tenemos Chile Apoya, plan de recuperación Sí. inclusiva. Me gustaría que nos comente un poquito de grandes rasgos en qué consiste. Está el Chile Apoya, plan de recuperación inclusiva, en qué consiste este plan, ¿cierto? ¿Cuál es el mercado laboral que ofrece también? Sí, hay números asociados a esto. Ya. Yo les voy a dejar precisamente la información porque creo que Perfecto. esto es una buena conversación precisamente con las autoridades locales y con las organizaciones locales, ¿no? Que esto esté disponible, digamos, que circule, que se vayan generando preguntas respecto de cada uno de estos elementos. Son 21 medidas, por lo tanto no vamos a entrar en el detalle, pero tienen que ver básicamente con la activación de las economías locales, ¿no? Que van desde la agricultura hasta las pymes, ¿no? En una ciudad, en la capital de la comuna, etcétera. No se trata de... a veces se usa mucho la palabra reactivar, como si las cosas no estuvieran funcionando, digamos. Y la Pero verdad ¿tiene, que, ¿tiene relación con lo post-pandemia de alguna otra manera? claro, entonces la gente ha hecho el esfuerzo, las pymes o la propia actividad familiar en la agricultura, o las pequeñas iniciativas para producir, no sé, desde hortalizas hasta alguna plantación frutal, etcétera, muchas veces sufren consecuencias por la falta de apertura de los mercados, por el encarecimiento en este minuto de muchos insumos y, y eso tiene que ser respondido por el Estado. Entonces aquí hay varias iniciativas que están asociadas a eso, Ya. pero también está el precio de los combustibles, el precio del gas, cómo se puede avanzar por ejemplo, el gas licuado, digamos. O sea, que yo sé que es algo que es en muchos hogares una necesidad del día a día, hasta para la calefacción, no solo para la cocina, digamos, ¿no? Y el precio en ese caso, que todos estuvimos viendo cómo subía, ¿no? Eso va a ser enfrentado a través de la Empresa Nacional del Petróleo, se va a hacer un esfuerzo allí para llegar con recursos para que los que generan la distribución del gas puedan llegar con otro precio al consumidor, a la población. Esas cosas son bien concretas, pero también hay cuestiones, medidas que tienen que ver con la beca de alimentación para los estudiantes de la educación superior. Muchos estudiantes que salen de la comuna a la universidad necesitan tener un apoyo en la beca y esa beca estaba siendo insuficiente. Todos lo dijeron, los estudiantes marcharon hace unas semanas para darlo a conocer y también se está abordando en estas materias. Se está abordando una cuestión central de este gobierno que es el rol de la mujer, no solo en el mercado del trabajo, sino que también en el rol de el reconocimiento. El reconocimiento a la acción, en muchos casos, de mantención de la cohesión familiar, del funcionamiento de la casa y de la familia, que es un trabajo muchas veces encubierto, que se ejerce todos los días y que no tiene reconocimiento. Ese reconocimiento, trabajar sobre el trabajo de mujeres, niñas, también viene en las medidas y también tiene que ser una línea que estructure mucha política pública de aquí para adelante. Eso también está contemplado. Hay muchas más. Y cuando hablamos de reconocimiento hablamos de temas de recursos financieros, claro, apoyo de reconocer de que eso merece un reconocimiento en términos de salario, digamos. Ya. Y por lo tanto ahí hay que entender Una que hay bonificación. diversos mecanismos Perfecto. para poder llegar a ello. Entiendo.
Bueno, son 21 días. Son El bastante- FOGAPE, Claro. qué sé yo. ¿El FOGAPE entonces eventualmente podría Sí. volver nuevamente? Mira, lo que se diseñó en ello, bueno, hay situaciones de empresas que no pudieron acceder al FOGAPE. Ya. Entonces, flexibilizar los requisitos, esa es una ventaja inmediata, o sea, eso es algo rápido, ¿no? Fue bastante Entonces, bueno el FOGAPE, ¿ah? Tiene muy buenos comentarios. Hace unos días atrás estaba revisando un poco, algunos sí, usuarios claro, o sea, comentaban acerca del ahí FOGAPE está. que se implementó en el gobierno anterior y que ustedes lo pretenden seguir implementando quizás con otra visión, pero ha sido bastante bueno porque son con poco interés, baja tasa Sí. de interés. La verdad es que los empresarios, al menos las pymes, lo agradecieron bastante. Yo quería agregar una cosa más en el caso de las medidas porque esto va a aparecer ahora a propósito del 1 de mayo, Ya, el salario mínimo. perfecto. O sea, cuando nosotros orientamos el horizonte de los salarios mínimos hacia 500.000 pesos, 1 de mayo, Día del Trabajador. claro, en el gobierno del presidente Gabriel Boric debiéramos llegar a ese nivel. Yo sé que esto es un esfuerzo, ha habido discusión respecto del rol de las pymes en esto, digamos, si las pymes van a estar obligadas, cuando les cuesta llegar a fin de mes, etcétera. Bueno, ese equilibrio, yo creo que es obvio, digamos, que el gobierno en ningún caso quiere afectar precisamente la viabilidad de la economía local o de la microeconomía o de las pequeñas y medianas empresas. Entonces es evidente que si estamos hablando de aumentar el salario mínimo, estamos hablando de un esfuerzo que también tiene que ver con la inversión pública, ¿no? Entonces, uno va mejorando los estándares de acceso al salario, también, por ejemplo, con la obra pública. Que la obra pública contemple un salario mínimo más alto, etcétera. O sea, hay varias cosas que uno podría pensar que es un camino. Bueno, pero como esto tiene que empezar ya, la idea es que en el salario mínimo pudiésemos llegar ahora, ya en esta discusión del 1 de mayo, hacia los 400.000 pesos brutos. Y eso ya permite dar un pasito, ¿no? Correcto, A o ver sea, si eso funciona. entiendo, o sea, los 400, que es parte, aparte, es parte de alguna manera, ¿cierto?, de la propuesta o está incluido, ¿cierto?, de la propuesta del presidente, cuando era su candidatura a presidente Sí. de la República. Estos 400.000 pesos serían durante este año, pero sería ahora ya pronto, ¿eso está diciendo Bueno, se usted? tiene que discutir en el Parlamento, Ya. ¿no? Eso es lo que tiene que darse. Y eso es y yo creo que sirve mucho el ejemplo como para decir aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto a las necesidades con, en este caso, el Parlamento. A veces la discusión política está en otro nivel, ¿no? Hay mucha discusión respecto a las instituciones, ¿no? De los roles, pero estos son cuestiones fundamentales. O sea, y sobre esto yo creo que nadie está por impactar de manera negativa a las personas, de ningún color político. Y eso tiene que traducirse en una decisión en el Parlamento para beneficiar a los trabajadores y trabajadoras. O sea, debería salir todo Debería bien ahí. funcionar. Debería claro, funcionar sin ningún problema por esa parte. supuesto. Bueno, Seremi, agradecerle por estar con nosotros en esta jornada de noticias de informaciones en hora 13. Un gusto de poder conversar con usted, gusto de conocerle. Esperamos tenerle prontamente también nuevamente. Usted sabe, seguramente ya le han dicho acá, están abiertas las puertas para que pueda venir cuando guste, se pueda comunicar con nosotros y estar constantemente informándonos acerca de lo que ocurre. La verdad es que la gente siempre agradece que podamos entregar con la autoridad cierta la información verídica, correcta y la información original desde el comienzo. Bueno, primero agradecer, ¿no? A la comunidad, a la Radio Diferencia, el trabajo que realizan. O sea, independiente de que nosotros estemos en este rol hoy, yo sé que tienen un rol que está todos los días desde primera hora y que funciona y que depende también del compromiso de las comunidades. O sea, los medios locales funcionan gracias a que sus comunidades los ven como una especie de herramienta fundamental para el desarrollo. Esos son los medios locales. Y todo lo que tengamos que hacer para que ellos sigan funcionando y funcionen de manera más abierta todavía, hay que hacerlo. Termino para no quedarme solo en las palabras, que está abierto el fondo de medios, está abierto el fondo de iniciativas para organizaciones de interés público, quedan pocos días, el 29 de abril entiendo que el fondo de medios ya se cierra, ¿no? Correcto. En los próximos días también, ya el 22 creo que es el fondo de iniciativas de organizaciones, vía electrónica, ojo con eso, ¿no? Vía internet. Y por supuesto, ojalá
postulen todas las organizaciones, los medios locales, porque eso va a dinamizar con apoyo directo a iniciativas que pueden ser, como decíamos al principio, un diálogo con la comunidad en mesas que están siempre abiertas, digamos, y que son las mejores para poder hacer esos diálogos a veces. Es importante escuchar la opinión de la ciudadanía, Sí. hacer un buen canal ahí para ellos, la verdad es que es bastante eficaz. Muchísimas gracias por estar en la radio en esta jornada, muy amable. Gracias a ti, nos vemos. Chao. Y a ustedes, muchísimas gracias también por escucharnos, por vernos, por estar atentos siempre a las informaciones. En cualquier instante nos reencontramos con más informaciones desde la mesa de conversación. Muy amable, muchas gracias.